Llama la atención que un juego con una temática tan oscura como Syndicate, que se lanzó originalmente para PC y Amiga en 1993, tuviese un port para la Super Nintendo. El juego nos sitúa en el año 2096, donde las megacorporaciones ejercen el control mundial. Una de estas corporaciones, Eurocorp, logra desarrollar un chip que altera la mente de las personas. Tiempo después, las corporaciones son infiltradas por grupos criminales que compiten por el control global. El jugador encarna al líder de uno de estos grupos, que a través de sus ejecutores conocidos como agentes, buscará hacerse con el control global a toda costa. Como puedes ver en esta premisa, no somos el típico hombre que lucha por la justicia y salva a la princesa, al contrario, y ese es uno de los encantos del juego. No existe un tutorial o explicación detallada de los menús o las opciones, así que muy seguramente te encontrarás confundido iniciando el título, por lo que me parece apropiado hacer una breve introducción. Nuestra primera pantalla nos muestra un mapa global donde se habilitarán las misiones y un menú en la parte inferior donde encontramos una descripción de las misiones que debemos llevar a cabo a continuación. Una pantalla de selección de personajes, la tienda de armas, una interfaz que te permite actualizar un personaje agregándole piezas cibernéticas que potencian sus stats y habilidades. Y la parte de investigación donde aportarás una suma de dinero para que se adelanten investigaciones que permitan desbloquear mejor armamento. Revisa si aparece una flecha hacia la derecha en el recuadro final, eso quiere decir que puedes hacer esa misión. Las misiones pueden ir desde recuperar mercancías o robarlas hasta asesinar objetivos, ya sean agentes rivales, policías o civiles, rescatar rehenes o persuadirlos para que se te unan. El juego mantiene una vista isométrica, lo que funciona muy bien con la idea de ser un grupo de matones que deben mezclarse entre la multitud para lograr un objetivo en particular. Como mencioné anteriormente, las misiones te otorgarán dinero que te permiten mejorar partes del cuerpo de tus agentes, convirtiéndolos en cyborgs y mejorando atributos como puntería, resistencia y velocidad. Sin embargo, si un personaje muere, lo hará de manera permanente y perderás toda la inversión y los equipos que tenga. Los comandos no son muy intuitivos y seguramente llegues a confundirte si es la primera vez que lo juegas. Podrás llevar como máximo 4 agentes en cada misión. Podrás controlarlos a los 4 a la vez o uno por uno, aunque te recomiendo que los lleves juntos o no durarán mucho. Los agentes rivales o policías suelen dejar armas en el suelo al ser eliminados. Es recomendable tomarlas ya sea para usarlas o venderlas. Podemos encontrarnos con algunas cinemáticas, pero debo decir que son indescifrables al ojo humano y realmente no tienen repercusión en el juego. Habría sido mejor ahorrarse esos recursos y aprovecharlos mejor en otro apartado. Otro aspecto que algunos pueden llegar a encontrar negativo sería que la jugabilidad puede sentirse bastante lenta en algunas ocasiones, sobre todo en misiones que demandan largos recorridos, aunque este factor puede variar a medida que vayas mejorando a tus agentes. Syndicate es un juego que coloca sobre la mesa un concepto poco común dentro del catálogo de la Super Nintendo. Esto junto a una jugabilidad particular y las posibilidades que te ofrece de mejorar tus unidades, lo hace un juego bastante único y disfrutable, una atmósfera oscura, un entorno futurista y decadente inspirado en la estética cyberpunk, una banda sonora que se ajusta perfectamente a la temática sombría y adulta que el juego nos ofrece, son suficientes para recomendarte probarlo. Sin embargo, debo mencionar que la versión original es muy superior a los ports y esa sería una alternativa mucho más recomendable si lo que deseas es la experiencia de juego original. Antes de finalizar, quiero dar las gracias a las personas que se han tomado el tiempo de ver mis videos, apoyar con su like y suscribirse al canal. Es una gran motivación saber que el contenido que he logrado generar en el poco tiempo que lleva el canal es del agrado de algunos,
y me impulsa a mejorar con cada video. Sin más que decir, nos vemos en la próxima retro reseña.